cuerpo necesita ¿qué? Reposo y descanso. Los médicos dicen que el cuerpo debe reposar ¿cuántas horas por día? Exactamente. Dicen entre 8 horas, si no puede 8, 7, pero hasta 6 como mínimo. Porque si no reposa ese tiempo, su cuerpo ¿cómo va a quedar? Agotado, cansado, se va a dormir en el culto, le va a parecer larga la predicación, porque no reposó, aleluya. Pero si usted reposa, viene contento, dice hay libertad en la casa de Dios, canta con gozo, porque reposó. Entonces el reposo es necesario para el cuerpo humano. Hay que descansar, no se puede. Un día yo estaba sin dormir varias noches, y le hablo sin dormir, viajando de aquí para allá, de allá para acá, y me senté un día al terminar un culto y muchos hermanos querían saludarnos, darnos un abrazo, sacarse una foto, pero era tanto el cansancio que no podía abrir los ojos y el dolor de cabeza era tan intenso. Eso no es ninguna enfermedad, sino es que agotamiento. Entonces, cuando el cuerpo está agotado, ¿qué necesita? Reposo. ¿Quiénes quieren reposar ahora? En el momento del culto no, porque se van a quedar reposaditos ahí. Bueno, diga gloria al nombre del Señor. Eso es a manera de introducción. Ahora sí estudiemos. ¿Qué era el día de reposo? Usted ha escuchado y ha visto en muchas ciudades, no sé por acá, pero en otros países, en ciertas ciudades ponen unos anuncios grandes cuando usted va a entrar a una ciudad y ahí le colocan sábado, día de reposo, guárdalo. ¿Sí ha visto esos letreros? ¿Sí o no? Bueno, si no los ha visto, alguna vez los puede ver, pero se ha visto en otros sectores. ¿De dónde se origina eso? Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice? Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El versículo 2. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Digamos gloria al nombre del Señor. Bueno, ahí tenemos, la Biblia lo dice, que el Señor reposó en el día séptimo, ¿verdad? Eso no lo inventó alguien, lo dice el mismo libro de Génesis. La pregunta es la siguiente: el libro de Isaías declara de que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio. ¿Creen que es así? Entonces, si quieren, digan amén. ¿O tenemos un Dios que se cansa? No, tenemos un Dios que no se cansa ni se fatiga con cansancio. Imagínense un Dios que se canse. ¿Cómo puede ayudar a los cansados? No lo puede hacer. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor reposó de la obra que había hecho. Bueno, le explico en el nombre del Señor que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Las fuerzas de Dios no dependen por las proteínas o la energía que tenga su cuerpo. No, el Señor no se alimenta con comida humana. Él es espíritu y Él es un Dios todopoderoso. Diga gloria al nombre del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él reposó. La pregunta es, ¿por qué reposó un día?
¿Por qué fue el día séptimo? ¿Por qué reposó? Bueno, lo que pasó en el Génesis, ejemplo, le voy a dar un ejemplo, cuando Dios, aleluya, vistió a Adán y a Eva con pieles, es una tipología de ¿qué? Del sacrificio de Cristo en el Calvario. El hombre se vistió de ¿qué? Se vistió con higuera, pero las higueras no le iban a servir. Entonces el Señor los cubrió ¿con qué? Con pieles. Para eso tuvo que existir ¿qué? Un sacrificio. Y ese sacrificio es tipología de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Puede darle gloria a Dios, hermano? Bueno, entonces también el séptimo día, el día de reposo, es tipología del descanso que Dios le da al hombre, no el descanso de Dios al crear al hombre. Sí lo explico con claridad, ¿verdad? No es el descanso de Dios, es tipología del descanso que otorga Dios al hombre. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, antes de la manifestación de Dios en carne, en Cristo, los judíos tenían el mandamiento de la ley. Por ejemplo, el libro de Éxodo 28. ¿Qué dice? Léalo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? Acuérdate de ¿qué? Del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lea el versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Léalo. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Diga gloria a Dios. Ahora le voy a explicar por qué el Señor elige un día para que lo recuerden, para que reposen y para que lo santifiquen. ¿Sabe por qué? Tome apuntes el que guste. Porque el ser humano tiene afanes. El ser humano se preocupa por lo que él lo considera importante. Si a una persona le empiezan a decir, usted para comer tiene que trabajar, y empieza a trabajar y no quiere descansar. Si empieza a ganar dinero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo también quiere trabajar, no quiere parar un solo día. ¿Por qué? Porque dice, uy, eso está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Entonces el ser humano se va a olvidar del Creador, se olvida de Dios, se olvida de la parte espiritual, solamente quiere la parte material, la parte económica, sus afanes, sus anhelos, sus criterios, sus proyectos, quiere todo eso. Pero entonces el Señor dijo, a ver, un momento, la semana tiene que 7 días. Dedícate tú a trabajar los 6 días, trabaja lo que quieras, pero el séptimo día vas a reposar y lo vas a santificar. No es para que pases durmiendo, dijo Dios, sino para que pienses en mí, para que hagas culto a mí, para que tengas devoción conmigo, para que hagas memoria de mí. Diga gloria a Dios. Ese mismo estilo o criterio lo utilizó Dios ¿para qué? Para las ofrendas, para los votos, para los diezmos, para las primicias. ¿Por qué? Porque si Dios lo dejaba al hombre solo, el hombre no se acordaba de Dios, vivía como quería, hacía lo que quería. Entonces el Señor le pone un alto y le dice, no, un momento, te he dado 7 días, pero por lo menos dedícame un solo día. Eso era, ¿en dónde? En el tiempo de la
ley. Y la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte gloria a Dios? Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Ahora le voy a dar otro dato importante. Cuando alguien quebraba el día de reposo, la ley decían que tenían que matarlo. ¿Por qué? Porque estaba quebrando la relación de ese hombre con Dios. ¿Sí me explico? Entonces el hombre quebraba la relación con Dios y él merecía morir. Porque un hombre que no tenga una relación fuerte con Dios merece ¿qué? La muerte. Porque ¿para qué vivir si Dios no vive en nuestro corazón? Números 15:32. Abran su Biblia, amados hermanos, o lean en la pantalla los que pueden hacerlo. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, ¿qué pasó? Léalo. Números 15:32. Conmigo. Hallaron ¿a quién? A un hombre que recogía ¿qué? Leña en el día de reposo. No podía hacerlo. No podía recoger leña. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Si la leña era para alimentarse, para abrigarse, para hacer fuego. Lo que pasa es que tuvo 6 días para recoger leña. Y no el día de reposo, porque era el día de ¿qué? De la santificación. Ya después le voy a explicar que ahora no es un día, pero ahora es nuestra vida para Dios. Es como a veces el hermano, el día del culto le dan ganas de hacer limpieza de la casa. El día del culto le dan ganas de ponerse a ordenar lo que no lo hace otro día. Ahí está quebrantando ¿qué? Su reposo espiritual. Aleluya. Cuando ya es la hora de la intercesión, dice, no, ahora sí me dan ganas de hacerme unas tortas fritas, unas empanadas, quiero, ahora, le viene en ese momento el deseo de ponerse de chef, de arquitecto, de ingeniero, y se pone a hacer cosas que no le corresponden. No se pongan serios, digan amén, aleluya, porque eso pasaba. Mire lo que dice aquí. Y dice, versículo 33, y los que le hallaron, vamos a leerlo juntos, y los que le hallaron recogiendo leña, lo ayudaron. No, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron ¿en dónde? En la cárcel, porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento. ¿Y qué hicieron con ese hombre? Y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué tal si diría en este tiempo? Hay que apedrear a todo el que no ora. Aleluya. Hay que apedrearlo porque no vino al culto. Creo que faltarían piedras. Aleluya. No estamos ya en la ley, gracias al Señor, aleluya. Pero mire, le digo algo sonriendo, pero este tema era serio. ¿Por qué? Porque estaban rompiendo la relación entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Porque Dios dijo, en 6 días trabajen, hagan lo que ustedes gustan. Pero el séptimo día, ese día número 7, es santificado para mí. Y allí no puedes hacer nada, solamente dedícate para mí. Y este hombre salió a juntar leña. Y le dijeron, mire, está juntando leña. Bueno, apedréenlo. Y murió. Alguien dirá, qué Dios tan legalista, qué Dios tan justiciero, qué Dios tan malo. No, Señor, tenemos un Dios que es misericordioso,
clemente, bueno, especial. Pero Él también demanda de nosotros obediencia, disposición, entrega, adoración, alabanza, disciplina. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria al nombre del Señor. Mire, le voy a dar una lista, no con cita bíblica, sino, no lo voy a hacer leer, sino le voy a mencionar nada más. Cosas que eran prohibidas en el día de reposo. Cosas que no debían hacer en el día de reposo. Comprar o vender, sembrar, cosechar, trillar, esquilar, encender fuego, realizar cualquier negocio, trabajos, tejer, coser, bordar, hacer actividades de planificación de cosas, cocinar alimentos, tener relaciones matrimoniales. Eso no se podía. No se podía el día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque la persona debía estar ¿qué? Dedicada para Dios. Diga gloria al nombre de Jesús. Usted dijo, uy, y entonces y ahora ya vamos a explicarle. Sino que el punto primero es que Dios dijo, toma ese día, santifícalo. Y no podían ponerse a hacer cosas. Si ellos se ponían de cariñosos y a querer tener una relación conyugal, no la podían, porque era un día de ¿qué? De santificación. Si le venía el negocio de la vida y le decía, vengo a hacerle este negocio, le vengo a comprar toda la cosecha y le voy a pagar al doble, pero hoy no podían, porque era día de reposo. Si le decía, le voy a vender una tierra que está a tanta distancia, venga a verla, y si la viene a vender, se la pago ya. No podían, ni siquiera podían caminar ciertas etapas. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo 19, 16, 29, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él el séptimo día. Eso dice Éxodo 16, 29. En esta época del Nuevo Testamento se aceptaba que una persona podía caminar hasta una distancia de ¿qué? De 900 metros. ¿Cuánto podían caminar en el día del reposo? 900 metros aproximadamente. Eso es menos de ¿qué? De 1 kilómetro. No podían caminar más de eso. Por eso en ese tiempo usted sabe que aquí estamos nosotros en una ciudad, en un país donde hay mucha comunidad judía, y usted ha visto que ellos, por ejemplo, el día de reposo no pueden encender fuego, no pueden ni siquiera prender las luces, ellos no pueden ponerse a cocinar, no, lo dejan todo listo, no lo pueden hacer. Ellos tienen hasta hoy ellos ¿qué? Santifican ese día no trabajan. Nosotros estuvimos allá en Israel, en Jerusalén, precisamente el día de reposo, y está todos los negocios cerrados, no tenía dónde comprar nada, no se podía, todo el mundo dedicado a ¿qué? A la lectura de la Torá, a la oración, a la entrega, con una disciplina. Diga gloria a Dios. ¿Cómo le parece todos esos elementos? ¿El Dios de Israel es el Dios nuestro? ¿Sí o no? Es nuestro Dios, y nuestro Dios, aleluya, Él le pidió a Israel eso, les dijo, bueno, vivan tranquilamente 6 días, pero el séptimo día santifíquenlo para mí. Ya les vamos a explicar cuál es el verdadero reposo. Sin embargo, lo que queremos resaltar es el carácter de Dios respecto a que Él siempre quiere que la gente sea ¿qué? Disciplinada. Por eso al Señor no le agrada que usted y yo nos acostemos sin orar, no le gusta eso.
Al Señor no le agrada que usted por apurado se levante sin orar. No es agradable eso. No, el Señor quiere que usted y yo oremos. Que porque tenemos mucha hambre hacemos como que jugamos. Señor, en tu nombre te como, y empiezo a comer así de manera. No le agrada al Señor eso, ¿verdad? Y a veces pensamos que estamos haciendo broma, pero no tenemos un Dios. No, nuestro Dios es bueno, pero es un Dios que le causa temor y reverencia. Nosotros somos un pueblo que reverente delante de Dios. ¿Cuántos quieren agradarle al Señor dándole un voto de aplausos como Él se lo merece? Bueno, entonces ahora viene la manifestación de Dios en carne que se llama Jesucristo. Y vamos aquí, el Señor Jesús fue un judío. ¿Cuántos lo creen que fue así? Y San Mateo 5:17 nos dice lo siguiente, para ir comprendiendo. ¿Cuál es el estudio que estamos teniendo? ¿Cómo se llama este estudio bíblico? ¿Por qué Jesús quebrantó el día de reposo? ¿Ya sabe qué es el día de reposo? Ya le explicamos, entonces ya tiene claro. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué Jesús lo quebrantó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón, el sentido? ¿Por qué lo hizo? Bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia. San Mateo 5:17. Leamos el 17 y el 18 en voz alta ahí en la pantalla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Diga gloria a Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Diga gloria a Dios. Ahora, ¿quién fue el que le dio la ley a Moisés? Dios. ¿Y quién es Jesús? Es Dios manifestado en carne. Entonces él no podía contradecirse lo que estableció. Pero él, cuando se manifiesta en carne, dice: yo no voy a abrogar lo que le dije a Moisés, pero voy a cumplir. Voy a cumplir. Y como él es el único ser que cumplió la ley, él tenía el derecho de ¿qué? De sentar una nueva base para la humanidad, o un nuevo periodo de trato de Dios con el hombre llamado gracia. ¿Llamado qué? Gracia. O llamado en hebreo ¿qué? ¿Cómo se llama gracia en hebreo? Betesda, casa de gracia. Porque estamos estudiando San Juan 5. El jueves anterior estudiamos los primeros versículos de San Juan 5. Ahora estamos en los últimos de ese pasaje. Todo eso pasó ¿en dónde? Ahí en Betesda, al noreste de la ciudad de Jerusalén. Por eso él vino, dijo: yo he venido ¿qué? A cumplir. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, les voy a pedir que tomen su Biblia y abran en el libro de San Mateo. Aquí usted va a tener, el tema es bastante importante y lindo, pero no tenemos todo el tiempo para darle un estudio profundo, porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Sin embargo, estoy tratando de resumir. San Mateo 5:1. ¿Qué dice San Mateo 5:1? Vamos a leerlo en voz alta. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Subraya allí: viendo la multitud, subió al monte.
¿Dónde recibió Moisés las tablas de la ley? ¿En dónde? En el monte. En el monte. ¿En qué monte? En el monte Sinaí, allá en Arabia, Sinaí. Ahora Dios manifestado en carne sube al monte y empieza a decir, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Diga gloria al nombre del Señor. El versículo, aleluya, versículo número 21, empieza a decir en el discurso Jesús lo siguiente, 21. Oísteis, si lo tienen, ¿verdad? Léalo, amado hermano. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, subraya esa palabra, pero yo os digo, el que mencionó no matarás es el mismo que ahora dice, pero yo os digo. Diga gloria a Dios. En una relación familiar y de hogar, cuando el papá dice, vamos a hacer esto, al volver del culto nos vamos a ir a comer unos hot dogs, unos panchos, dice. Entonces los hijos se ponen contentos, pero llega la madre y dice, no vamos a ir a comer, nos vamos a ir a dormir. Entonces, ¿qué dicen los hijos? Qué raro aquí. ¿Quién es el que manda? ¿Quién? El padre dijo que vamos a hacer esto, ahora la madre dice eso. Entonces, no, con el Señor no tenemos ese problema. Aleluya, porque Él no recibe órdenes de nadie. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él dijo, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo. ¿Quién es el único que puede decir eso? El que dio la ley. Diga gloria a Dios. El que dio la ley. Él es el único que puede hacerlo. Si Él no fuese el Dios del Antiguo Testamento, no podría hablar así. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué capacidad? No podía. Y ahora dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato será expuesto al infierno. Vamos con el versículo 27. Oísteis que fue dicho en la ley. ¿Qué decía la ley? Eso, léalo. No cometerás adulterio. Eso decía la ley. Ahora la gracia dice, haz lo que quieras. No, la gracia va más allá y dice, pero yo os digo, diga gloria al nombre de Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Cómo le parece? Esa es la gracia. El que dio la ley es el mismo que enseña la gracia. Vamos a la otra, versículo 38. Oísteis que fue dicho en la ley. ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Si se da cuenta entonces que el Señor vino a cumplir la ley, pero como Él vino a cumplir la ley, era el único que podía decir, hasta aquí la ley y ahora llega la gracia. Dele gloria a Dios, hermana. Dele gloria a Dios, hermano querido. Dijo, hasta aquí la ley, pero ahora llega la gracia, porque Él es el mismo dador de la ley que ahora da la gracia. Al nombre de Jesús sea la gloria. Usted puede estudiar en la casa
capítulo 6 y el capítulo 7. Y el versículo, vamos a leer el capítulo 7, el versículo 28, para que usted se dé cuenta de dónde a dónde inicia y termina el discurso. Versículo 28, leamos, 7:28, todos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el 8:1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿En qué capítulo y en qué versículo Jesús ascendió al monte? Mírenlo en la Biblia. San Mateo, ¿cuánto? San Mateo 5:1. Ahí ascendió al monte. ¿Y cuántos capítulos estuvo enseñando? Aleluya. Todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. ¿Cuánto tardaría? Un día me dijo un hermano, creo que tardó menos que usted cuando predica. No sé, creo que más, hermanos. Les dio el apóstol Pablo, un día estuvo enseñando toda la noche en una vigilia y un joven se cayó de la casa y murió. Tenga cuidado, aleluya. Pero el Señor fue bueno y lo levantó en el nombre del Señor. Entonces, enseñar la palabra es lo más lindo. Usted en su casa estudie todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, porque es un solo discurso. Y allí está enseñando Jesús que Él es el dador de la ley, el cumplidor de la ley, pero el que inicia la gracia. A su nombre sea la gloria. Es como que usted pone una ley en su casa, aleluya, pero usted mismo que la puso ve que esa ley ya no es necesaria. ¿Cuántos han puesto alguna normativa en su casa? ¿Sí o no? ¿Sí la han puesto? Creo que todos ponemos normas y le dice a su hijo esto, lo otro, pero después usted ya cree que no es necesario, que ya aprendió, entonces le dice, ya voy a sacar esa ley, porque ya la voy a sacar esa ley. Pero a veces usted y yo ponemos una ley y nuestros hijos nos dicen, ¿y dónde está el primero en cumplirla? ¿Sí o no? Que la cumple el que la puso. Bueno, Jesús no tuvo ese problema porque Él la cumplió. ¿Cuántos sienten gozo en esta linda noche y le dan aplausos al Rey de Gloria? Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Con esta explicación vamos prontamente a San Juan 5:12. San Juan 5:12, perdón, San Juan 5:10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Eso decía la ley o la gracia? La ley decía, nadie puede levantarse de un lecho porque es día de reposo. Tenía que quedarse allí hasta que termine el día de reposo. Pero ese hombre, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, él no dijo, no, estoy seguro que pensó que era día de reposo, pero dijo, no, el que me está hablando con una autoridad, y si me dice que me levante, yo me levanto en el nombre del Señor Jesús. Es que Él es el que tiene poder sobre la ley. Él es el que tiene poder sobre los profetas. Él es el que tiene poder sobre los cielos. No, los cielos tienen poder sobre Él. Él tiene poder sobre los cielos. Él tiene poder sobre la mar. La mar no lo podía hundir a Él porque Él creó la mar. Él es el que tiene poder sobre el universo, sobre la tierra. Él es el que tiene poder sobre mi vida. No nosotros sobre el evangelio.
es el evangelio sobre nosotros. Alábele al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. En el versículo 11 dice, Él le respondió, léalo con pasión, con amor, como que usted está ahí. Él le respondió, sanó. Mismo dijo, toma tu lecho y anda. Dijo, no sé, conmigo no se metan. Fue el que me sanó, el que me dijo que tome el lecho y me vaya. Hay poder en el nombre de Jesús. El versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado ni siquiera sabía quién era Jesús, porque el Señor ya se había apartado y se fue. Y miren lo que dice, este texto es muy lindo. Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo. Ya el paralítico no estaba en Betesda. ¿Dónde estaba ahora? En el templo. Diga gloria al nombre de Jesús. Hay personas que a veces Dios los sana y cuando estaban enfermos buscaban de Dios, pero se sanan, olvídese de Dios. Hay personas que a veces no tienen una limitación, tienen problemas, y cuando están en problemas corren a la presencia de Dios. El Señor, que es bueno, le soluciona los problemas. Olvídese, porque el ser humano no es agradecido. Pero este hombre estaba en el templo. Aleluya. ¿Cómo estaba? Caminando en el templo, orando. Y cuando el Señor lo vio, el hombre dijo, me lo encontré, Él es el que me dijo. ¡Ay, qué alegría! Sintió un gozo. ¡Oh! Le dijo, Él es el que me dijo que tome el lecho. ¡Oh! Sentía que el corazón le ardía. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando Jesús le vio, le dijo, mira, hombre, tú has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa que peor. Otro día haremos una enseñanza solo de esa frase. ¿Qué quiere decir? Que Dios es bueno. Pero cuando Dios es bueno y hace algo con un hombre y con una mujer, y ese hombre no es agradecido y vuelve a pecar, ¿qué le va a suceder? Algo peor, algo peor. ¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha librado de tantas cosas? Y no les estoy poniendo un mensaje de miedo, solo repito la palabra del Señor. Entonces, por favor, roguémoslo a nuestro Dios que Él nos guarde en integridad y en santidad para no volver a pecar, porque el día en que volvamos a pecar, el hombre cae peor. Pero gracias a Dios que Él nos sostiene, Él nos guarda. Si estamos de pie es por su gracia, por su bendición y por su voluntad. Alabanzas. Y aquí viene el versículo 15. El hombre se fue. Qué linda esta palabra. ¿Cuántos estamos sintiendo gozo? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Lea esta parte. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Por qué procuraban matarlo? ¿Porque sanó al paralítico? ¿Sí o no? ¿O porque lo hizo en el día de reposo? Porque lo hizo en el día de reposo. Y el Señor podía haberlo sanado un día antes o un día después del día de reposo, ¿sí o no? Ahora pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque quería enseñarles que Él es el reposo.
Porque quería enseñarles que Él es el mismo del Sinaí. Porque quería enseñarles que de Él escribió Moisés. Porque quería enseñarles que Él es antes de Abraham. Porque quería enseñarles que Él sopló aliento de vida en Adán. Porque quiere enseñarle a la iglesia que el mejor reposo es la adoración. Cuando te sientas más cansado físicamente, ora a Dios. Cuando no quieras venir al culto, esfuérzate y alábale a Dios. Cuando tu cabeza esté por estallar de problemas, exáltale a Dios. No hay mejor reposo que estar en la presencia de Dios. No hay mejor alivio que sentir su gloria. Santo. Bueno, alábele. Alábele. Por eso dice Jesús, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se refiere a su labor espiritual. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que le agregaron otro dato, sino que también decía que Dios era su propio Padre, subraye, haciéndose igual a Dios. ¿Sabe por qué? Porque para un judío no existe más que un solo y único Dios. ¿Eso dónde lo dice? En la Biblia. A ver, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, indivisible. Entonces, cuando Jesús decía que es del cielo y que Dios es su Padre, dijeron: ahí sí ya. Si hizo algo en el reposo y ahora dice que Dios es su Padre, ahí sí, a este hay que matarlo. Porque no puede ser, decían los judíos, que Dios sea un hombre. No, si el Dios que tenemos es tan portentoso, Elohim, el Shaddai, el Elión, Adonai, el Roy, Jehová Nisi, Él es tan grande. Y ahora, ¿cómo va a estar aquí en un cuerpo humano? Y hasta ahora no lo creen. Pero ¿sabe quién estaba ahí en la casa de la gracia de Betesda? Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estaba el Todopoderoso, el más grande de los grandes, el único que podemos alabarle en espíritu y en verdad. Alabanzas. Cuando les estaba diciendo esas palabras, no yo sino el Espíritu Santo, sentí un quebrantamiento profundo en mi corazón. Lo que alguno de ustedes está sintiendo, y lo que están sintiendo los que siguen la transmisión en su casa. El Señor demostró que era el dueño del reposo, porque liberó a un hombre con espíritu maligno en Capernaum, según lo que menciona la Biblia. En el día de reposo también el Señor le dio sanidad a la suegra de Pedro. En el día de reposo el Señor curó la mano de un hombre que la tenía seca. En el día del reposo le dijo a una mujer encorvada: enderézate. Y en el día de reposo también curó al ciego de nacimiento, porque Jesucristo dijo: yo soy el día del reposo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y el libro de Hebreos 4 dice que los que no han entrado en el reposo no han descansado, pero nosotros hemos entrado en su reposo. El reposo no es el día, el reposo es la condición. El reposo no es un día,
día. El reposo es sentirse en paz con Dios. El reposo es arrimarse a Él y sentir el poder de su amor. El reposo es estar aquí en medio de una generación perversa y maligna. La iglesia le adora, la iglesia le alaba, la iglesia le glorifica. La gente se quiere matar y se quiere morir, pero esta iglesia reposa en Dios. La gente está cargada de problemas, pero esta iglesia, el Señor le ha llevado las cargas. ¿Cómo no voy a amarte, oh Dios amado, por haber hecho tantas cosas gloriosas? Le voy a pedir que se ponga de pie y que venga a adorarlo acá. Venga a adorarlo acá. Venga a adorarlo, hermano, a adorarlo. Creo que Él merece que le adore. 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 No le venga a pedir nada, solamente venga a adorarle. Solamente venga a adorarle. Aleluya, solamente venga a adorarle en espíritu y en verdad. Los que están allí en sus casas pueden adorarle al Señor con todas las fuerzas que tengan. Si usted está enfermo, el Señor lo va a hacer reposar. Si tiene problemas, el Señor le va a quitar esos problemas. Si te sientes cansado del trabajo, solo reposa. Apláudalo, recibe el Espíritu Santo. Gracias por ese reposo que nos has dado, Padre. ¿Cómo no vamos a amarte? Levante las manos al cielo y apláudalo. Levante las manos al cielo y apláudalo. Aplauda la presencia de Dios. Aplauda la presencia.